Y aquí tenemos el documento que vamos a estudiar. Y el título es ¿qué creían los primeros adventistas? Y al lado tenemos aquí el manual de iglesia, donde estamos viendo las creencias fundamentales. Entonces vamos a retroceder al comienzo de nuestras creencias. Acá estamos en la veintitantos. Vamos a ir a la primera, empecemos por la segunda. Y la vamos a poner en paralelo con lo que decían nuestros pioneros. Entonces la segunda creencia, que es el fundamento sobre el que se supone que los adventistas tienen que hacer sus casas, es la doctrina de la Trinidad, que dice que hay un solo Dios, que es la Trinidad, y que se manifiesta con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Y cuando habla Dios, está hablando de la Trinidad, es inmortal. Cristian, no se ve la pantalla. ¿Qué? ¿No se ve? Mi cámara. A ver, ¿qué pasó? Creo que la compartí. Compartir pantalla. Sí, está compartida. Ahora sí. Entonces, esta es la creencia fundamental número 2 de la Iglesia Adventista. Ahora, vamos a ver qué creían los pioneros. Entonces, ¿por qué? Esto es lo que justamente nuestros hermanos nos presentan. Entonces, el título de este documento es ¿qué creían los pioneros adventistas? Vamos a ampliarlo. Así se ve, ahí está. ¿Qué creían los pioneros adventistas? Y vamos a analizar lo que ellos creían a la luz de la ley del testimonio de los profetas. Entonces, el que hizo este estudio pone lo siguiente: en este estudio se ponderan las creencias fundamentales en las que creyeron los pioneros adventistas, haciendo resaltar su rechazo explícito a la antibíblica doctrina de la Trinidad. Los pioneros fueron hombres y mujeres elegidos por Dios para restaurar las verdades que habían estado ocultas y pisoteadas durante siglos y que constituyen los pilares sobre los cuales Dios fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para proclamar el mensaje que debía darse al mundo. Entonces, ¿qué dice nuestro hermano? Que el pueblo adventista restauró la verdad. Y eso que ellos creían son los pilares sobre los cuales Dios fundó la Iglesia Adventista. O sea, él cree que lo que creían los pioneros es la verdad y son los pilares sobre los que Dios fundó a la Iglesia Adventista. Entonces, el tema es, vamos a poner esto lado a lado, con lo que Dios le dijo al pueblo adventista, o sea, para porque es importante que entendamos cuál es el mensaje de Dios, para saber cuál es la verdad. Entonces, justamente, en nuestra última estudio de lección, a ver, la voy a achicar porque así van a ver más la página completa. Vale, vamos arriba. Ahí está. En el último estudio de lección, la lección que estudiamos ayer, vimos algo interesante. Ahora, ¿qué es lo que Dios le dijo al pueblo adventista? ¿Le dijo que ellos conocían la verdad? No. A ver, vamos un poco adelante. Aunque Dios le dijo que en el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas, eso todavía no lo había completado. O sea, justamente Dios llamó al pueblo adventista para que haga esa obra, pero no conocía la verdad. Y ese es el tema importante que tenemos que entender, porque Dios le dijo claramente al pueblo adventista lo que pasaba. A ver, vamos un poquito acá. Acá está. Entonces, esta es lo que Dios le mostró a Elena de White en la visión del gran conflicto. Cuando el pueblo adventista tenía lo que ya había recuperado, justamente parte de la verdad, y nuestros pioneros dicen que lo que ellos creían era la verdad. Entonces, pero cuando uno estudia lo que ellos creían, ve que su pensamiento era arriano. Pero ellos no sabían lo que era verdad o no era verdad. Entonces, ¿qué le dijo Dios a nuestros hermanos que eran arrianos? Le dijo esto. Dijo mi ángel acompañante, han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y a su palabra. Ahora, ¿se habían vuelto por completo a Dios y a su palabra? No. Este es el mensaje de Dios.
deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Y la próxima cita, ella dice, vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores. Ahora, si los pioneros tenían errores, ¿conocían la verdad? Claro que no. Entonces habían recuperado parte de la verdad, pero no se habían deshecho de los errores más importantes. Y vamos a ver que los errores los tenía el fundamento, porque el fundamento de los pioneros y el fundamento de la Iglesia Católica no difiere nada, es el mismo. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudiesen despojarse de los errores que le habían transmitido los paganos y los papistas. O sea, ¿qué pasaba con el pueblo antista? Estaba contaminado, ¿por qué? Con errores de los paganos y los papistas. Ahora, no podemos decir que tenían la verdad, porque si ya lo hubieran completado, en ese tiempo ya hubieran recibido el Espíritu Santo la promesa. Y ellos tenían que deshacerse de todos los errores para poder empezar a guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Ves? Y lo que Dios nos dijo es claro. Entonces tendríamos que llegar a conocer la verdad. Entonces, nuestros hermanos sabían, como Dios le mostró a Elena, que este es el disfraz de Satanás, como ella escribió. Los que empezaron a adorar a la Trinidad fueron engañados y adoraban ¿a quién? A Satanás. La gente quedó del todo engañada. Se les enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Ahora, lo que nuestros hermanos no sabían es que inicialmente los arrianos y trinitarios tenían un credo en común y eran todos católicos, eran todos parte de la Iglesia Universal que creó Constantino. Y todos adoraban a Satanás. Si lo hubieran sabido, hubieran buscado de corazón hasta deshacerse de los errores que tenían. Porque lo que ellos estaban adorando no tiene diferencia de la Iglesia de Roma. Entonces, cuando Roma creó esa doctrina y después cambió las palabras de la Biblia, introdujo los conceptos en los que nuestros hermanos creían. Cuando uno lee a Jaime White, cuando lee a Uriah Smith, cuando lee a Anselm, lo que creían ellos, y va a ver que ellos usaban los mismos versículos que usa Roma y que introdujeron los sabios de Roma para defender la Trinidad. Y el único cambio que ellos proponían a la doctrina de la Trinidad era que en vez de ser tres hipóstasis de la sustancia divina, hubiera solo dos. Que estuviera el Dios Padre y el Dios Hijo que había sido engendrado de su esencia, de su sustancia. Y eso es lo que creían los arrianos, y que el Espíritu Santo era ¿quién? La presencia del Espíritu del Padre y del Espíritu del Hijo. Entonces, en esta imagen, acá eliminaban a una persona, pero seguían teniendo dos iguales. Y estaba el Dios Padre y el Dios Hijo engendrado de la esencia o la sustancia del Dios Padre. Ahora sí tengo abierto el libro de la Trinidad acá, análisis del libro de la Trinidad. Aquí está. Entonces vamos un poco a analizar esto. ¿Cuál es el credo de Nicea? Vamos al comienzo, a ver si lo tenemos al comienzo más adelante. No me acuerdo dónde estaba, pero vamos a buscarlo. Porque ahí está la clave, o sea, porque vamos a ver que lo que creían nuestros hermanos era en el credo de Nicea, porque sus conceptos lo habían heredado de los paganos y los papistas. Entonces, el primer evento claro que nosotros vemos en la historia en tiempo de apostasía fue la ley dominical pasiva, o sea, en el 7 de marzo del año 321, los apóstatas guiaron a Constantino a establecer el domingo como día de descanso dominical obligatorio en el imperio. Obviamente, como dice Elena, y Dios se lo mostró, está en el conflicto de los siglos. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era la política del emperador conciliar los intereses del paganismo y el cristianismo, que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, fíjense quién fueron, los obispos apóstatas, los que estaban haciendo la obra de Balaam,
inspirados por su ambición y ese dominio, le hicieron obrar así. O sea, ¿quién le recomendó a Constantino establecer el domingo como día de descanso y empezaron a adorar el domingo? Los obispos apóstatas de la iglesia. Entonces, ¿ya estaban en apostasía? Sí. ¿Era una habitación de demonios? Sí. ¿Desde cuándo? Desde el año 313, cuando se unieron a Constantino para adorar a la imagen a la que él llamaba Cristo. Y por supuesto, Dios los amonestó como habían advertido que amonestaría al ángel de Pérgamo. Y eso ocurrió justamente ese mismo año. Y los amonestó por medio de los cristianos del norte de África, de la iglesia de Cartago. ¿Y qué pasó ahí? Justamente Constantino se dio cuenta de lo que pasaba, reunió al concilio de Arles, los reunió en la ciudad de Arles, preguntó lo que pasaba, se enteró de lo que pasaba, ¿y qué pasó? Se dio cuenta que al primer obispo que él había nombrado como obispo de la nueva Iglesia Universal o Católica de Roma, ese había apostatado y había negado al Dios de los cristianos y había entregado los libros sagrados y se había postrado ante los dioses romanos para salvar la vida. Y ese obispo se llamaba Melquiades. ¿Y qué pasó? Murió inmediatamente. La Iglesia Católica en forma natural. Y en ese mismo concilio fue nombrado su sucesor, que llegaría a ser el primer papa, Silvestre I. Ahora, pero todos estos eran apóstatas, no eran guiados por el Espíritu de Dios, era habitación de demonios, y estaban haciendo la obra de Balaam. Entonces, todo lo que hicieron estos obispos, no podemos decir que fueron guiados por Dios. Entonces, primero, este es el primer testimonio muy claro, que eran apóstatas. Ahora, entre este grupo de apóstatas estaban los arrianos y los cristianos. O sea, ¿qué pasó? Después, como ellos tenían que a Constantino aconsejarle cómo establecer el credo universal del Imperio Romano, de un modo que los paganos pudieran entenderlo, tenían que definir con conceptos filosóficos a la imagen que iban a adorar. Y hubo una disputa que surgió en Alejandría entre Arrio y Alejandro y Atanasio. O sea, en la iglesia de Alejandría hubo una disputa cuando ellos preparaban justamente el credo que tenían que darle a Constantino, que iba a unirlos. Y ahí surgió el arrianismo, en una disputa justamente entre Arrio y Alejandro y Atanasio. Ahora, esa disputa, Constantino, ¿qué hizo? La quiso tapar, porque dijo, ¿qué pasa? A ver, están buscando la unidad, entonces vamos a buscar lo que ustedes creen, lo que creen los discípulos de Arrio y los que creen los discípulos de Alejandro, Atanasio, de Ocio de Córdoba y el resto de los apóstatas que lo estaban ayudando, y él estableció el credo común. A ver, esto es lo que creen ustedes, bueno, vamos a ver cuál es el credo común. Y ahí está el credo de Nicea. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Bueno, después eso lo llevó a asesinar al pueblo de Dios, porque este es el edicto de Tesalónica del 380, cuando se acabó la libertad religiosa, empezaron a asesinar a los verdaderos cristianos. ¿Y en defensa de qué Dios? El nuevo Dios oficial del Imperio Romano, que era el Dios la Trinidad. Ahora, en este momento, en el 380, los arrianos y los trinitarios seguían siendo parte de la Iglesia Católica. Recién se dividieron en el año 382, porque los arrianos eran sacerdotes católicos y los trinitarios también. Y Constantino los había dividido para que no se peleen, le había dado un territorio a unos y otro a otros. Por ejemplo, en Roma, el obispo de Roma era trinitario, el obispo de Alejandría era trinitario, pero el obispo de Constantinopla era arriano. Y había muchas iglesias que eran dirigidas por iglesias católicas, dirigidas por obispos arrianos y otras por trinitarios. Y por eso, como Constantino, el objetivo de él era que también su ejército tuviera esta religión universal, los obispos arrianos de Constantinopla fueron los que instruyeron a las tribus bárbaras que estaban ayudando a Constantino, porque Constantino los había contratado como mercenarios para defender al imperio, fueron los que les enseñaron el arrianismo a las tribus bárbaras que llegaron a ser parte de los cuernos de la bestia romana después. Entonces, por eso el arrianismo y el trinitarismo eran la misma cosa hasta que se pelearon, porque como había intereses políticos, se peleaban, porque era muy interesante para los
trinitarios, también tener, ¿qué cosa? La iglesia de Constantinopla. O sea, ser el obispo en la iglesia más importante del imperio en ese tiempo, donde estaba el emperador, en Constantinopla. Y después, justamente, ahí se creó la iglesia por la que se pelean ahora con los musulmanes, la Hagia Sofía, la Santa Sofía. Pero vamos un poquito, yo lo quiero mostrarles el credo niceno. Bueno, justamente, a ver, el Dios, como decía la profecía, el Dios de la fortaleza, el Dios de la bestia romana fue disfrazado de cristiano, porque las piernas de hierro, la gran imagen, es el Dios de Jezabel, es el Dios la Trinidad, porque es el Dios Sol, es Baal disfrazado de cristiano. Pero quiero ver, vamos a ver, voy a ir más rápido, quiero mostrar el credo de Nicea. Esto es lo que pasó el 14 de febrero del 2010, cuando la bestia y el falso profeta se unieron en puntos comunes de doctrina, establecieron un fundamento común, y ese fundamento común es la arena. ¿Y cuál es el fundamento común? Fíjense lo que dijeron ellos, que cosecharon los frutos de esta reunión de los 40 años de diálogo ecuménico. Y los participantes afirmaron su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. O sea, los protestantes empezaron a construir sus casas en el mismo lugar que Roma, y como decía el edicto de Salónica, el que adora la Trinidad, cristiano católico, y volvieron a casa, se hicieron de vuelta cristianos católicos, y reconocieron a la Iglesia Católica como la verdadera Iglesia de Cristo, ¿no? Y reconocieron la autoridad que supuestamente Cristo le dio a la Iglesia Católica para definir doctrina, por eso adoptaron como propia la doctrina de Roma. Y todo como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. Y esta es una señal muy importante, porque la Trinidad es el fundamento común de la bestia del falso profeta, pero nosotros sabemos que adoran al dragón. Entonces, por eso tenemos que abrir los ojos. Porque como anunciaba la profecía, cuando sana la herida mortal de la bestia religiosa, se maravilla toda la tierra, todos los protestantes, en pos de la bestia, y adoraron al dragón. ¿Cómo lo adoraron? Adorando a la Trinidad y al Jesús definido en la Trinidad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros adoramos lo mismo? ¿A quién adoramos? Al dragón, y también adoramos a la bestia. Como vimos en nuestras creencias fundamentales, que decimos que nosotros somos parte de la Iglesia Universal de Cristo, o sea, la Iglesia Católica Universal. Y estamos llamando Cristo al que llama, justamente al que llama Cristo Roma, al dragón, al que le dio su trono, su poder y autoridad a la bestia romana. ¿Cómo vamos a predicar el mensaje del tercer ángel si decimos que somos parte de la misma iglesia? Bueno, pero lo que quiero que veamos es ¿dónde está? Está un poco más adelante. Cuando analizamos, acá está las declaraciones que encontramos en el libro de la Trinidad, que dicen nuestros teólogos, que ahora tenemos un fundamento común con la Iglesia Católica, y por supuesto, o sea, que nosotros compartimos con ellos lo esencial de las confesiones trinitarias y encontramos un fundamento común con ellos. O sea, el fundamento de nuestra casa es el mismo que el de Roma y el falso profeta. Obviamente hay un grave problema en eso. ¿Cómo vamos a construir junto a ellos y el mismo fundamento? Y vamos a andar en el mismo camino con ellos. Lo que quiero mostrarles es... no es esto, sino otra cosa. Bueno, otra cosa es que, fíjense, ahora decimos nosotros los adventistas oficialmente, él afirma que los adventistas reconocen a toda agencia que eleva a Cristo entre los hombres, ¿a qué Cristo? El de la Trinidad, como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿Ves? Y en 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos, que son partes del plan divino. Entonces, eso es lo que está declarando actualmente oficialmente nuestra iglesia, que somos parte del mismo plan divino. Ahora, pero la bestia y el falso profeta son parte del plan divino del dragón. Entonces, ¿quién declara esto? Un lobito. ¿Por qué? Porque, por supuesto, él es parte del mismo plan divino, y el objetivo de la obra de la Contrarreforma es llevarnos a nosotros a unirnos a ese plan divino que le prepara el camino al anticristo. Pero Dios va a tener un pueblo que no se va a unir a ese plan divino. Pero quiero... Bueno. Entonces,
¿qué hacen nuestros teólogos en el libro de la Trinidad? Y esto es una cita literal de ellos, páginas 22 al 23. Y ellos se preguntan, ¿hay suficiente evidencia bíblica en apoyo de las afirmaciones trinitarias de la inmensa mayoría de la tradición cristiana? O sea, ¿a quién adoran ellos? Al mismo Dios que el resto de las iglesias de la tradición cristiana y del adventismo, el séptimo día contemporáneo. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista, como vamos a ver en el documento que prepararon nuestros hermanos, no adoraba al mismo Dios que la bestia del falso profeta. Pero ahora sí. Pero quiero mostrarles otra cosa del credo de Nicea. Acá está el credo de Nicea. Entonces, este es el credo de Nicea. Este es el credo común entre arrianos y trinitarios. Entonces, ¿qué decía el credo de Nicea? Creemos en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Ahora, ¿en quién creía la iglesia primitiva? Creía en Jehová. Elevaba la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. ¿Y qué hicieron los apóstatas, como Dios les mostró en Elena? Arriaron la bandera de la iglesia primitiva. ¿Y qué dijeron? Creemos en un Dios Padre genérico. Porque los paganos también, sí. ¿En quién cree Dios Padre? ¿En qué Dios Padre creían los griegos? En Zeus. Que era todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, el creador. A Zeus lo llamaban el creador del cielo y la tierra. Ahora, y copiaron las mismas fórmulas con que los paganos definían al hijo de Zeus. Pero lo llamaron Jesucristo, en vez de decir a Apolo. Y en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado, fíjense, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Ahora, ¿quién era Apolo? El hijo de Zeus, que había sido engendrado como todos los dioses con la sustancia divina de su padre, ¿no? Entonces, acá hay un Dios hijo engendrado de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Fíjense, esa es la primera parte. Es un Dios hijo engendrado, como, digamos, Apolo fue engendrado por Zeus, de la sustancia del Padre. Y ahora viene el concepto de agente creador, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, y después definen en el Espíritu Santo, pero no definen como una persona consubstancial a las otras dos, como si lo pensaban los trinitarios y los arrianos no, que era la presencia del Padre y del Hijo, decían. Entonces, acá están los dos conceptos. Y los jesuitas no tienen ningún problema en adoptar una u otra, la posición arriana o la trinitaria, mientras el Jesús sea el mismo, porque ellos adoran a Jesús y en Jesús tienen todo. Mientras el Jesús sea el mismo, no hay problema. Por ello, ellos no tienen ningún problema de presentarse como arrianos o trinitarios. Y podemos ver que los hermanos adventistas que sacaron a otros hermanos de la iglesia lo hacen adorar a este mismo Jesús. No lo llevaron a conocer la verdad. Y Jaime Juá y Turián Smith, los primeros adventistas, creían en este Jesús. No hay ninguna diferencia con el Jesús en el que cree Roma. Creían en el Jesús de Roma. Por eso algunos piensan que por ahí alguno de ellos era jesuita, porque introdujo en medio de la iglesia adventista los conceptos jesuitas. Pero eso no importa ni lo sabemos. Lo importante es que vayamos a la historia y conozcamos la verdad. Ahora, esto de acá es el credo que llevó a los apóstatas a conocer las profundidades de Satanás y a buscar asesinar a sus hermanos. Y cuando en el año 380 el Imperio Romano, mediante el edicto de Tesalónica, obliga a adorar a este Dios, obliga a adorar a esto, no había otro credo. Este era el credo oficial del Imperio Romano, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, porque esto es paganismo, esto viene del paganismo, como Dios le mostró a Elena de White. Entonces, vamos un poco a lo que explica Roma. Entonces, y es interesante que Roma explica que fue ella la que formuló el dogma de la Trinidad. Hay un micrófono abierto y se escucha cuando alguien... Norma, creo que tenés el micrófono abierto. Entonces, Roma explica en el Catecismo Romano que fue ella la que formuló el dogma de la Trinidad, que ella creó una terminología propia, no existente en
definitiva, ni en la Biblia, usando conceptos de origen filosófico. Sí, hay otro norma. Norma. No sabe cerrarlo. Ah, ¿no sabes? Bueno. Fíjate. Bueno, hay que... Norma, escucha para cerrar tu micrófono. Ahí en la pantalla de Skype aparece un dibujito, que es este, el del micrófono. Hay que tocarlo. ¿Mi perfil? Porque no tengo el micrófono. ¿No aparece ahí ¿No el micrófono? ¿No? No me aparece. Por eso yo hoy lo quise cerrarlo, pero no me aparece el micrófono. Bueno, entonces... Tenés que estar calladita. Sí. Estoy quietita, no estoy haciendo ni un ruido. No, bueno. Está bien. Es muy sensible y cualquier cosita... No hay problema. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice directamente el Catecismo Romano. Dice Roma, para la formulación del dogma de la Trinidad, porque dice, lo formulamos nosotros, no existía, lo formuló la Iglesia de Roma. La Iglesia debió crear una terminología propia. Ahora, estos conceptos que aparecen aquí no existían en la Biblia, ni en medio de la Iglesia cristiana, sino fueron creados en el Concilio de Nicea. Se creó una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, cuáles sustancia, persona, hipóstasis, relación, etc. Entonces eso no existía en la Biblia. Y dice, la Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar al ser divino en su unidad. O sea, porque cuando Roma dice hay un solo Dios, es la sustancia, es el ser divino, de la cual las tres personas de la Trinidad son hipóstasis o manifestaciones de la sustancia. Y cuando ella muestra en sus imágenes cuál es la sustancia, acá la vemos. O sea, Dios, con circulito acá que dicen Dios, y en otros la ponen directamente como el Sol, ¿es quién? Es la sustancia. Y las tres personas que vemos acá son las hipóstasis de esta sustancia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la sustancia? El ser divino en su unidad. El ser divino en su unidad es Baal, es el Sol. Por eso la Trinidad, que es el Dios de Babilonia, es el Dios de la fortaleza. Y esos mismos conceptos se introdujeron en justamente la Iglesia Adventista. Ahora, estos nuevos términos y conceptos que no están en la Biblia, ahora los encontramos en nuestras Biblias. Por ejemplo, en Hebreos 1, 1 al 3, que ahí tenemos directamente, introdujeron todo el credo de Nicea. ¿Y qué dice Hebreos 1, 1 al 3? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, es un agente. Acá está el Dios agente, creador. O el verbo, porque tomaron otro concepto de Platón, el verbo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, ¿quién es? Un Dios Hijo que tiene la sustancia del Dios Padre. Acá está el credo de Nicea. Todo el credo de Nicea está acá, está reflejado acá. Y lo mismo puedes encontrar en 1 Juan 1, 1 al 3. Ahora, si estos términos no estaban en la Biblia, ¿cómo llegaron a ella? Porque Roma dice que no estaba, que los creó ella. Y obviamente Roma los introdujo. Por eso, como Dios dijo, estamos nosotros frente a los cadáveres de los dos testigos. Y en el libro de la Trinidad, nuestros teólogos lo corroboran, mostrándonos que ellos conocen el origen extrabíblico de estos términos y conceptos. Ahora, fíjense el primer párrafo, que está en la página 150 del libro de la Trinidad. Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo. O sea, el Jesús definió Nicena como la doctrina aceptada de la iglesia. ¿De qué iglesia? La iglesia católica. Entonces, por el tiempo de su muerte, en el 373, 7 años antes del edicto de Tesalónica, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. O sea, ¿qué significa esto? Que esos términos no estaban en la Biblia. ¿Y por qué está en la Biblia? Porque los introdujo Roma, y nuestros teólogos lo saben. Por eso es un tema muy delicado. Y nuestros teólogos dicen lo siguiente: pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos. ¿Por qué? Porque los filósofos que eran teólogos, que decir, son teólogos cristianos,
conocían el significado, pero los cristianos comunes no entendían qué significaba, porque no eran filósofos, no eran instruidos en filosofía. Y se pasaron décadas antes que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos, porque no eran los términos que usaban los cristianos, y tampoco creían en una Trinidad. Ellos se elevaban la bandera un blanco puro que sea pureza y santidad a Jehová. Ahora, fíjense que eso es claro. Entonces, ¿cómo llegaron a nuestras Biblias? Y nuestros teólogos saben que eso fue definido por Roma. ¿Y qué están haciendo al meter en nuestra iglesia esos conceptos? Aceptando la autoridad de Roma para definir doctrina y para cambiar las palabras de la Biblia. Porque ellos saben que esos términos no estaban en la Biblia. Ese es el tema. Y nuestros teólogos, a pesar de saber eso, al analizar Hebreos 1 al 3, quieren hacernos creer que estos conceptos los escribió el autor de Hebreo. Y es absurdo. Ahora, esto es lo que incluyó Roma en la Biblia, porque esos términos no estaban en la Biblia. Bueno, pero vamos ahora a analizar lo que creían nuestros hermanos, los pioneros de la Iglesia Adventista. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos hermanos que creen, tienen en sus mentes el mito de que los primeros adventistas conocían la verdad. Y no, es mentira, Dios les dijo claramente que no. Y cuando uno estudia lo que ellos creían, se ve que creían lo mismo que creen los que están ahora defendiendo el credo oficial de la Iglesia Adventista, los conceptos definidos en el credo de Nicea. Entonces, en esta presentación se nos dice: no se pretende defender la doctrina no trinitaria mediante los pioneros adventistas, pues ella se sostiene por sí misma mediante la Sagrada Escritura, sin necesidad de ellos, lo cual haremos en otro estudio. Ahora, vamos a ver que no se sostiene de ningún modo, porque son los mismos conceptos trinitarios. En esta ocasión veremos que los pioneros adventistas no fueron trinitarios de ninguna manera y que fueron levantados por Dios para restaurar verdades que estaban ocultas. No fueron levantados por Dios para restaurar ninguna verdad, porque estos conceptos los traía de la conexión cristiana, y son conceptos arrianos. Opa, se me fue muy rápido. Vamos a... Los pioneros adventistas. Entonces, estos son las imágenes, las fotos de los pioneros adventistas, de los cuales Elena dijo lo siguiente: los portadores de verdades que han caído en la muerte deben de seguir hablando a través de la reimpresión de sus escritos. Me han enseñado que sus voces deben ser escuchadas. Ahora nosotros tenemos que escucharlos, pero no en forma fanática pensando que lo que ellos hacían era la verdad, sino para entender qué creían ellos, porque es nuestra historia, es lo que creían los adventistas, y esto es lo que verdaderamente creía el pueblo adventista en ese tiempo. Y ahora vienen algunas citas de sus declaraciones. Si puedo ampliarlo esto, no sé cómo ampliarlo, que ocupe toda la pantalla. A ver, no puedo eliminar esta parte de arriba, no importa. A ver, vamos a poner como un slide, lo vamos a ver mejor. Se puede ver como un slide. Vamos a ver si lo puedo hacer. Ahí se ve un poco mejor, más grande. Bueno, entonces esto es lo que escribió Jaime White. Jaime White escribió esto: como errores fundamentales podemos clasificar junto al falso sábado otros errores que los protestantes han adoptado de la Iglesia Católica, tales como el bautismo por aspersión, la Trinidad, la conciencia de los muertos y la vida eterna en tortura de los malvados. Entonces acá al costado están resaltados, ampliados estos dos párrafos. La mayoría de los que sostienen estos errores lo han hecho ignorantemente. ¿Puede suponerse que la Iglesia de Cristo será adelante con sus errores? Creo que no. O sea, justamente ellos identificaban a la Trinidad como uno de los errores de Babilonia. Y en rojo tenemos resaltado lo que está abajo en amarillo. Este grupo que vivía justo antes del segundo advenimiento
no estará observando las traiciones de los hombres, ni tampoco estará sosteniendo errores fundamentales relativos al plan de salvación por medio de Jesucristo. Ahora, esa declaración es verdadera, pero no es que ellos consigan la verdad. Dios les dijo que ellos estaban contaminados con errores. Y vamos a ver cuáles son esos errores. Entonces, y acá hay otra declaración donde habla de Trinidad y está remarcado en rojo, habla del absurdo trinitario. Entonces, quienes enseñan que se ha abolido la ley del Padre, del Padre nos han dicho que los mandamientos de Dios mencionados en el Nuevo Testamento no son los 10, sino los requerimientos del Evangelio, tales como el arrepentimiento, la fe, el bautismo y la Santa Cena. Pero como estos y todo otro requerimiento característico del Evangelio están todos incluidos en la fe de Jesús, es evidente que los mandamientos de Dios no son los dichos de Cristo y sus apóstoles. Afirmar que los dichos del Hijo y sus apóstoles son los mandamientos del Padre está tan lejos de la verdad como el antiguo absurdo trinitario que Jesucristo es el mismo Dios eterno. Vale, entonces, fíjense, ellos creían qué cosa, que Jesucristo no era eterno. Vamos abajo. Jaime Escual. Y repite el otro. Entonces, vamos acá abajo, dice. Si los reformadores hubieran seguido adelante hasta dejar atrás los últimos vestigios del papado, tales como la inmortalidad del alma, la aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, la Iglesia se hallaría ahora libre de sus errores bíblicos. No, porque por ahí Jaime White creía que él no tenía errores bíblicos, pero Dios después le mostró a White que sí estaba lleno de errores bíblicos. Esta declaración es del 7 de febrero de 1856, y la visión de gran conflicto Dios se lo dio a Elena en 1858, mostrándole que ellos, que los adventistas, estaban llenos de errores heredados de los paganos y los papistas. Y Jaime dice lo siguiente. Aquí podríamos mencionar la Trinidad, que desecha la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Jaime Hoy creía. Vamos a otra declaración. Vamos a verlo resaltado en rojo, así vamos más rápido. Ni tampoco Padre e Hijo son partes del Dios triuno. Son dos seres distintos. Vamos un poco adelante. Aunque el texto es claro por sí solo, no obstante, para aquellos que les cueste entender, diremos lo siguiente. Si la palabra Dios indicara a una deidad formada por varias personas, estaría de más decir Dios y el Hijo, pues el Hijo estaría incluido dentro de la palabra Dios. Entonces, ellos resaltan esto para mostrar cómo lo usan los defensores de la Trinidad. Es obvio que la palabra Dios se refiere solo al Padre, pues vemos que en ningún momento aparece un tercero, o sea, el Espíritu Santo, dado que este no es una persona aparte del Padre y del Hijo. Pues de serla, no podría ser omitida o ignorada y también sería partícipe en todo. Entonces acá está el concepto arriano. Ellos creían en un Dios Padre y un Dios Hijo, que había sido engendrado, como dice el Credo de Nicea, y no creían en una tercera. Por eso si uno le ponía el Credo de Nicea frente a nuestros hermanos, ellos lo aceptaban, porque es lo que creían. Y cuando se les preguntaba quién era el Espíritu Santo, no es una tercera persona. Van a decir que es la presencia del Padre y del Hijo. Y Jaime White creía esto. Fíjense, el Padre es el más grande en el sentido de que Él es primero. El Hijo es próximo en autoridad porque a Él han sido dadas todas las cosas. Entonces, ¿qué creía Jaime White? Que había alguien que era primero, que había engendrado a un Hijo. Y Jesús era un Dios Hijo del Dios Padre. O sea, creía en el Credo de Nicea. Pero ¿qué dice Jesús en el Apocalipsis? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, Jesús dice otra cosa de lo que creía Jaime White, porque la mente de Jaime y los primeros adventistas estaban contaminadas con los errores de los paganos y los papistas. Y en este caso, los conceptos arrianos de los paganos y los papistas. ¿Qué decía Waggoner? Muchos teólogos piensan que la expiación, con relación a su dignidad y eficacia, descansa sobre la doctrina de la Trinidad, pero no vemos conexión alguna entre los dos. Por el contrario, los defensores de la doctrina tropiezan con dificultades cuando tratan de evitar. ¿Qué tratan de evitar? Su dificultad consiste en lo siguiente. Hacen que la negación de la Trinidad sea equivalente a negar la divinidad de Cristo. Si este fuera el caso, nos aferraríamos a la doctrina de la Trinidad tan tenazmente como podamos, pero este no es el caso.
Quienes hayan leído nuestras observaciones acerca de la muerte del Hijo de Dios saben que creemos firmemente en la divinidad de Cristo. Pero no podemos aceptar la idea de una Trinidad, como la sostienen los trinitarios, sin desechar nuestro reclamo de la dignidad del sacrificio hecho por nuestra redención. Este es el concepto de Waggoner. Y este es el padre del Waggoner de 1888. Entonces, ¿en qué creían ellos? En dos personas divinas, como él lo dice. Vamos a la próxima cita, de Waggoner también. Se hace mucho hincapié sobre Isaías 9:6 como prueba de una Trinidad, al referirse a nuestro sumo sacerdote, quien vertió su sangre por nosotros. Ahora, ¿qué dice Isaías 9:6? Que ese niño es el Dios Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno. No habla de una Trinidad. Dice que ese niño es el Padre eterno. No dice que hay dos ni que hay tres. Dice que hay uno solo. El defensor de esta teoría dirá que se refiere a una Trinidad, pues a Cristo se lo denomina Padre eterno. Y por supuesto que es el Padre eterno. ¿Y quién es el Padre eterno? Es Jehová. Pero por este motivo y otros más es que no puede prueba primero por el Padre eterno. Y primero, ¿quién es el segundo? O sea, que este texto no tiene referencia alguna a tal doctor. Ese texto dice que es Jesús el Padre eterno. Creían que el que está ahí es el Padre eterno, que ha sido enviado y implica que él era de Dios aún antes de ser enviado. Entonces, ¿qué están diciendo? Que hay un Dios Hijo al que el Dios Padre envió. Eso puede ser antes que su Hijo existiese, lo cual sería claramente absurdo. Decir que Dios envía a su propio Hijo en semejanza al pecado es equivalente a decir que el Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza. Debe, por lo tanto, haber sido el Hijo de Dios antes de su encarnación. Y este es otro problema. Que la Biblia es que a Jehová le sino que le saldría un renuevo, el no se renueva. Entonces, ¿qué pasa? Porque creían lo mismo que los que creían. Sí, sí. Se está cortando mucho. Los demás. Se está cortando. ¿Me pueden contestar? ¿Se les corta a todos? ¿Así reiniciamos o...? Sí, Cristian, se corta todo. Bueno, entonces voy a cortar. Entonces voy a cortar y voy a llamar de vuelta.